Rechazo, revisión abrumadora, dudas sobre uno mismo. Apostaría 1.000.000 de euros a que has experimentado al menos uno de estos bloqueos en tu camino como escritor. Pero tengo buenas noticias. Estos obstáculos van a desaparecer porque voy a contarte cómo cambiar tu mentalidad para superarlos con facilidad. Como editor de libros profesional que ha trabajado con cientos de autores en la última década, he visto a demasiados escritores sentirse abrumados, agotados y desanimados hasta el punto de renunciar a su sueño de escribir. A mí mismo me pasó. Yo estaba ahí. Y es realmente desgarrador pensar que esas historias jamás verán la luz. Pero no te preocupes. Hay buenas noticias. Y no te voy a decir que todo pasa por algo, ni que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Porque honestamente parece que todas las puertas están cerradas y hasta las ventanas tienen barrotes. En lugar de eso, hablemos de 3 cambios de mentalidad que pueden ayudarte a sobrellevar el rechazo y salir fortalecido. No prometo que no dolerá, pero al menos te dará una perspectiva diferente. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. Primera, segunda o tercera persona. Los tipos de narrador son al escritor lo que los pinceles al pintor. 12 clases 1 a 1 con horarios flexibles para que practiques la técnica narrativa. 1. El rechazo no es un fracaso, es un peldaño más. Y sí, ya sé. Cuando un agente o editor rechaza tu manuscrito, la primera reacción es pensar que tu escritura es basura. Tú eres basura y deberías dedicarte a la jardinería. Aunque si te gusta la jardinería, adelante, pero no lo hagas como un castigo. Aquí va un dato alentador. Todos los escritores exitosos han sido rechazados, algunos cientos de veces. J.K. Rowling, Agatha Christie, Stephen King, García Márquez. Todos acumulan rechazos como si fueran estampillas. Cada negativa es un recordatorio de que estás en el juego. De hecho, piensa en ello como en las citas. No todas las personas son tu alma gemela. No todo editor o agente es el indicado para tu libro. Que te digan que no significa que esa persona simplemente no era la adecuada para entender tu historia. Y mejor así. ¿Te imaginas confiarle tu libro en alguien que en el fondo realmente no cree en él? Sería como casarte con alguien que dice, bueno, no eres mi tipo, pero está bien, supongo. No. Cada rechazo te acerca más al sí adecuado. Quizá el próximo envío sea el que lo consiga. Y si no lo es, por lo menos estás entrenando tu piel de rinoceronte, que es una de las herramientas más útiles para el escritor. 2. La revisión no significa que tu historia es mala, sino que puede ser mejor. Imagina que eres un chef. No puedes aspirar a hacer el mejor pastel del mundo en tu primer intento, ¿verdad? Primero pruebas, fallas, ajustas la receta, le agregas un poco de aquí, un poco de allá, hasta que logras algo espectacular. Con la escritura pasa lo mismo. La primera escritura de tu libro probablemente esté llena de errores, incongruencias y frases que te harán preguntarte si en algún momento de tu vida realmente aprendiste a escribir. Pero eso no significa que tu historia sea mala, solo que necesita tiempo de horno. El problema es que muchos escritores se agobian con la reescritura y deciden abandonar el barco. O peor, se convencen de que así está bien y publican un libro que podría haber sido grandioso con un poco más de trabajo. No seas ese escritor. Toma cada revisión como una oportunidad para descubrir el corazón de tu historia y hacerlo latir con más fuerza. Y no tienes que hacerlo solo. Usa lectores beta o consigue un coach literario. Un editor que te ayude a ver lo que tú no ves. Recuerda, un diamante sin pulir sigue siendo un diamante, pero nadie quiere comprar una piedra sin brillo. 3. La validación externa es agradable, pero tú debes creer en ti primero. Escribir es un acto de fe. Si esperas que alguien más te diga que eres un gran escritor, para empezar a creerte que eres un buen escritor, estarás en un callejón sin salida. ¿Sabes cuántos escritores súper exitosos han dudado de sí mismos? Todos.
Pero la diferencia entre ellos y los que nunca lograron publicar no es el talento, fue la perseverancia y la confianza, aunque fuera forzada al principio. Claro, recibir un elogio es súper bonito. Una buena crítica, una reseña positiva, un agente interesado, todo eso ayuda. Pero si basas tu autoestima como escritor en la opinión de los demás, te espera un camino emocionalmente devastador. Necesitas encontrar esa chispa dentro de ti. Recuerda por qué empezaste a escribir en primer lugar. No fue por los aplausos ni por los premios, o al menos espero que no, sino porque tenías algo que contar. Un truco para combatir la duda. Lleva un diario de logros. Cada vez que recibas un comentario positivo, una pequeña victoria, anótala. Así cuando la inseguridad ataque tendrás pruebas tangibles de que estás en el camino correcto. Conclusión. La resiliencia es tu mejor amiga. El rechazo, la revisión y la duda son monstruos inevitables en este camino de escritura. No los vas a evitar, pero sí puedes cambiar cómo los enfrentas. Cada no es un paso más hacia el sí correcto. Cada revisión es una oportunidad para fortalecer tu historia. Y cada momento de duda es una oportunidad para recordar que la única opinión que realmente importa es la tuya. Sigue escribiendo, sigue enviando tu trabajo, sigue mejorando. Y recuerda, el rechazo no es el fin, solo es parte del camino. Además, si Hemingway sobrevivió a sus propios demonios internos y Tolstoy terminó Guerra y Paz sin morir de desesperación, también tú puedes con esto. Si estás al borde del colapso porque te dijeron que no, levanta la cabeza. Rechazo no es sinónimo de fracaso y revisar no significa empezar de cero. Yo puedo ayudarte a atravesar todo eso sin perder la fe ni el buen humor. Escríbeme y vemos qué camino puede tomar tu historia. En mi web encuentras el botón de WhatsApp. ¿Te animas a seguir escribiendo sin dramas innecesarios? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en él no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.